Listo. Ok, empezamos. ¿Qué hacer antes y después? Pero yo también he puesto el durante por las cosas que hemos visto. ¿Qué hacer antes? Primero, lo que siempre se pide es informarse, pero informarse, no desinformarse, que es lo más habitual que está pasando últimamente, pues, a nivel de todos los centros de vacunación, y como estudiantes de medicina ya se deben haber percatado que hay mucha desinformación. Y por lo mismo de que hay una cierta libertad de expresión, de acción y demás, Recording por ejemplo, in en los progress. vacunatorios, hemos visto. Siempre hemos tenido inclusive casos de los antivacunas que salen con sus micrófonos ahí, ¿no? Sus altoparlantes, tratando de boicotear el proceso de vacunación por todos lados, ¿eh? En la cola o en los lugares aledaños donde se puede escuchar hasta dentro de la misma gente que está acudiendo a vacunarse. Luego es tener ciertas precauciones con lo que cada uno trae consigo a nivel de enfermedades y demás, y hay que tener mucho en cuenta las enfermedades crónicas. En cuestión de informarse, como siempre, hay que ver los pro y los contra, que la marca, que la dosis, qué personas pueden tal marca, qué tal personas no, por la edad. Ahora estamos viendo que no solamente Pfizer es de mayores de 12 años a más, sino de que en Estados Unidos y en otros países se está aprobando de 5 a 11 años. Eso está por verse todavía acá en Perú, ¿no? Y que ver, y por qué no las otras vacunas no se pueden. Y también la disponibilidad y del por qué se ha distribuido algunas vacunas en selva, otras en provincias, ¿no? Y en algunos lugares de la sierra, y no todo siempre tiene que ser la Sinopharm o la Pfizer, ¿no? Las AstraZeneca han caído por provincias y en la selva, así que algunos ya me contarán parte de la experiencia. Y también los tipos, como les comenté, ¿no? Que es ARN, que es virus atenuado, que es un virus inactivo, y toda la leyenda que se ha venido haciendo por cada una, que se te pegue el imán, que te puede hacer un cambio genético, que nos va a cambiar el chip que nos están poniendo. O sea, siempre va a haber en pro de la tecnología, sobre todo los avances dentro de la biología y de la medicina y demás, siempre va a haber pros y contras. Obviamente estoy hablando con estudiantes de medicina que están a veces más enterados que inclusive nosotros que ya estamos graduados y trabajando, porque sobre todo si son de sociedad científica, porque son bastante curiosos de por sí y quieren saber. Pero también hay que ver el hecho de que la población no va a entender los procesos. Con el simple ejemplo, ¿no? Por ejemplo, viene la persona a consulta conmigo, pues soy médico general y atiendo personas, me dicen, doctora, me duele el hígado, y se señalan el lado izquierdo. Entonces ahí nos damos cuenta pues de que en realidad tampoco no saben la ubicación de los órganos. Obviamente va a ser difícil que entiendan de dónde provienen las vacunas, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia, tal vez no necesariamente explicar hasta que convencer a la otra persona de lo contrario. No siempre se puede, así que hay que también respetar eso. Precauciones casi en todas las páginas de un montón de gobiernos, inclusive de la OMS y de la OPC, y todos los demás, siempre dan un punto especial por las alergias previas a vacunas. Recuerda que recibimos nosotros vacunas desde que nacemos, ¿no? Habría que recordar todo el catálogo de enfermedades que han sido las que hemos tenido el catálogo de vacunas para prevenir enfermedades desde muy pequeños. Entonces, si hemos hecho alergia previa a alguna de las vacunas, ese es un punto importante y saber, ¿no? Y saber de dónde o qué tipo de vacuna nos han colocado. Por lo general las vacunas, las primeras vacunas que nos ponen hasta los 5 años, la mayoría creo son de virus atenuado, ninguno tiene una tecnología nueva, ¿no? Habría que ver, de acuerdo, si hemos hecho alergia a ese tipo de vacunas. Alergia a componentes de la vacuna, de lo que hemos leído, por ejemplo, en las normas técnicas que hablan, más que todo eso a los componentes propios, que es bastante extraño en verdad. No he visto alergia a los componentes de la vacuna. He visto sí rash, pero no necesariamente al componente de las vacunas. Tendrían que ser leídas, estar ahí un poco más metódicos, tal vez porque son nuevas, pero después no ha habido mayores casos, pero hay que tener cierta precaución. Sobre todo los que tienen o los que saben que son alérgicos por sí, y saben pues que tienen su inmunoglobulina 3 o la 5 recontra elevada, o son alérgicos a algo en especial. Pero los que han sido, por ejemplo, son alérgicos a los AINES, alérgicos, creo que he visto también pacientes alérgicos al polen, otras más, mientras su alergia está controlada,
se han vacunado y no ha habido mayor problema. Y también alergias graves, ¿no? La gente que hace anafilaxias, a los que hacen super rash, ¿no? Que hagan urticaria y demás, habría que tener cierta precaución. Es por eso que siempre hemos tenido pacientes alérgicos en vacunatorio. Y eso, soy alérgica a esto, no, soy de las personas que hacen alergia y demás, ¿no? Muy fuera de que no se alimentan como debe de ser, no hacen actividad física y no se cuidan, no cambian de ambiente seco porque la humedad son alérgicos y demás. Lo que les recomendamos de preferencia para que no confundan síntomas propios de la vacuna, no, reacciones de la vacuna, con que sea la enfermedad propia de su alergia que ellos tienen, por lo general les decimos o los recomendamos que vaya al alergista o que vaya al inmunólogo, ¿no? Que cuadre mejor, que calme su alergia, que venga en un estado sin alergia para que pueda vacunarse de manera tranquila. Así evitamos cosas, ¿no? Tratamos así de convencerlos a ellos. Es una recomendación. Así que como estudiantes de medicina, supongo que su familia todo les pregunta, los amigos, el entorno solo, porque son estudiantes de medicina, simplemente decirles, no, es que soy alérgico, anda, que controle tu alergia, mejor compadre, porque vas a tener menos efectos tal vez, ¿no? Porque lo psicológico entra mucho. Hay mucha gente que va porque se siente obligada a vacunarse por el trabajo, los estudios, y no necesariamente porque quiere. Entonces, de por sí, el cambio de estado de ánimo, el estar alterado, el preocupado de que si me vacuno o no me vacuno, qué me va a pasar, qué me va a doler, no me va a doler, me va a dar fiebre y todo lo que entra en su mente, hace obviamente el cuerpo en un estado de estrés y va pues, a desarrollar, a desencadenar más síntomas de lo normal. ¿Qué se puede hacer? De las enfermedades crónicas, lo que se recomienda en realidad, no interrumpir el tratamiento. Si eres hipertenso, diabético, hipotiroideo y demás, no interrumpan el tratamiento. No se debe de interrumpir a menos que, por ejemplo, los que son anticoagulados, ¿no? Los que están en insuficiencia renal crónica en diálisis, pero con indicación de su médico. Al igual los que tienen valvulopatías y toman anticoagulantes, tiene que haber la indicación del médico, de su cardiólogo, de su cirujano cardiovascular, indicándoles pues, si pueden, no pueden, cuándo suspender y cuándo no. ¿Ya? Y se le pide, ¿no? Que tenga control periódico previo. Nos ha pasado en el vacunatorio que hemos tenido gente, en lo personal yo apunto todo en los consentimientos informados y le pido a los otros médicos que también lo hagan, ¿no? Preguntamos, ¿qué enfermedades tiene? Soy diabético, ¿toma sus pastillas? ¿No toma sus pastillas? ¿Cuándo fue su último control de glucosa? No, es que no tomo, que ese motivo y todo. La clásica, ya. Lo apuntamos ahí. Preguntamos, paciente diabético que refiere no tomar medicamentos y lo hacemos firmar una firma adicional a esa declaración. Porque no sea que le coloquemos la vacuna, espere sus 15 minutos, salga a la calle, se desmaya, que vomite y todo, y le van a echar la culpa a la vacuna y al fin y al cabo es eso. O bien hay personas que son hipertensas y no toman su pastilla para la presión en la mañana. O sea, no tienen por qué interrumpir y preferimos, si llega a sus manos un familiar que tenga enfermedades crónicas, antes de ir a vacunarte, ¿por qué no vas? Se controla la enfermedad, ves si estás bien, si tus datos están normales, tus valores normales, o mejor, tío, anda bajando de peso, un poco más de ejercicio para que te caiga mejor la vacuna, o sea, tratar de buscarle y convencerle, de paso hacemos prevención para que con la excusa de la vacuna hagan caso de una vez. Entonces, como les comenté, la información es antivacunas, ¿no? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Cuál es la población vacunada o cuál es la población enfocada a vacunarse? ¿No? Y los pro y los contra. Recuerda que cada país también es distinto, componentes distintos, genes distintos, ¿no? Cruces raciales distintos, y es una concepción o una aceptación de las cosas científicas también de manera distinta, porque no siempre es un pueblo muy informado, acá, al menos acá, ¿no? Hay muchos mitos y hay que ir y tratar de informarse, ¿no? Como les dije, consulta previa, inmunología, cuándo fue su última crisis de alergia, qué lo provocó, qué no lo provocó, ¿ya? No, lo que le decía, ¿no? Anticoagulantes, los de enfermos de insuficiencia renal crónica, creo que recibieron su vacuna dentro de su centro de diálisis o post-diálisis, pero no les colocan la heparina, ¿no? Diabéticos, hipertensos, o los pacientes oncológicos aún post-quimio, post-radio, post-operatorio, o están en 2, 3 años post-control, siempre les pedimos autorización de su médico oncólogo. Siempre. Es preferible.
¿no? Eso es lo que se tiene que recomendar. Tienes a alguien que ha tenido cáncer, anda a tu médico, revísate antes de ir a vacunarte. Vacunas. Tomar medicamentos sin recetas médicas porque hay varios mitos. ¿Ya? Antiinflamatorios, se tiene la creencia de que si tú te tomas tu paracetamol o tu naproxeno, tu diclofenaco, tu ibuprofeno, tu ketorolaco, tu meloxicam, media hora antes, una hora antes de la vacuna, vas a sentir menos dolor. No es así. No siempre es así. Creo que más es un efecto psicológico de por sí. No tienes, a menos que estés en realidad porque te hayas golpeado, estás tomando analgésicos. A menos que seas una persona alérgica y que tu inmunólogo, tu alergista te haya dicho que te lo tomes, pero si no, no es necesario. No va a haber ningún efecto. Suspender medicamentos habituales por tratamiento, como les comenté, es bueno volver a repetir, ¿no? Las enfermedades agudas también. Hemos tenido casos de personas que vienen, por ejemplo, han tenido una infección urinaria, están en plena EPI y están tomando antibióticos. Dijimos, el dolor, la molestia, en realidad no hay en la norma técnica, indica pacientes que están en tratamiento antibiótico, tal, no tienen que vacunarse. No es una negativa. Ya, no lo es, no está escrito, que yo sepa, no está escrito, no lo he leído, pero preferimos por seguridad emocional del paciente y para que no le echen la culpa a la vacuna, decimos, señor, termine su antibiótico, su tratamiento de 7 días, espere unos 3, 4 días y regresa con nosotros. Es mejor para que su cuerpo en este estallido de combatir su enfermedad reciba algo nuevo a su cuerpo y no fastidio. Okay. Y bueno, es parte de convencerlos y ya. ¿Vale? Ocultar información tampoco, porque hemos tenido casos que cumplió los 15 minutos, 20 minutos, salió de la puerta, se desmayó. La trajeron a la ambulancia, al tópico de esto, pensamos que era un SAB y en realidad no lo era. Simplemente y comenzando a preguntar más. La señora estaba, pues, obviamente tenía colesterol, triglicéridos altos, ¿no? Y le habían encontrado algo en el estómago que estaba en investigación. O sea, puede ser desde cáncer y muchas otras cosas más. Entonces dijimos, ahí el punto. O sea, no ocultar información. No nos mientas sobre enfermedades, no nos mientas de alergias, no nos mientas de que están ocultando o están investigándote alguna enfermedad, ¿no? ¿No? Que estás en proceso de una investigación, estás en una junta médica diciendo que vas a saber. ¿Qué tal si es un cáncer que está ahí en plena evolución, lo van a encontrar? O sea, estás con toda la ansiedad de no saber qué es lo que tienes y encima te vamos a vacunar. Aumenta el estrés y emocionalmente también no es bueno. No, siempre, por más que lo vuelva a repetir varias veces, juega mucho el estado emocional o lo que crea emocionalmente el paciente, que en realidad, y lo van a descubrir en la práctica clínica diaria, que en realidad ahorita en pandemia, casi la mayoría de todos los pacientes que he visto, el 90% tienen un problema emocional de fondo, ansiedad, depresión, estrés, que ya le está causando problemas físicos y que el paciente le entienda es bien difícil, es bien difícil. La alimentación también, ¿qué no hacer? Ya. No vengan en ayuno, porque obviamente eso te causa estrés. Ya, no tienen por qué venir en ayuno. Peor si eres diabético y demás, ¿no? Grasas, condimentos, ají, no necesariamente las grasas y las grasas porque te puede hacer mal, no, sino de que evítalos tal vez porque quién sabe que estás con colesterol, triglicéridos, lípidos altos, y el hecho de comer grasas te va a dar sensación de amargura en la boca, que la lengua está medio rara, que estoy salivando demasiado, que tengo náuseas, mareos y demás, ¿ya? Entonces, todos los síntomas le van a echar la culpa a la vacuna, no a su propia condición. Los condimentos y los ajíes depende también de cuán sensible eres o cuán sensible es la persona a estas cosas. Hay personas que comen un montón de ají, condimentos y se ponen la cara oscura cuando comen mariscos. No, es más que todo por eso, no es porque en realidad haya una contra, porque siempre vamos al hecho de que el paciente o la persona se alimenta bien y todo está dentro del rango normal, pero en el fondo sabemos que no es así. Y también lo que encontré, esto fue una que encontré en Estados Unidos y en España, hablamos de los tatuajes y los piercing. No porque sea malo,
ojo, sino tal vez por el hecho de que no siempre los tatuadores o los que hacen piercing o agujeros y demás tengan las medidas de seguridad o de bioseguridad adecuadas, y también porque los tatuajes de por sí hacen una reacción inflamatoria a la piel. El cuerpo igual de una u otra manera se define. Por ejemplo, que hay gente que es alérgica a los tatuajes y se han visto casos así, ¿no? Entonces, preferiblemente que tenga que pasar un mes, 2 meses, 3 meses. Cuanto más lejos el tatuaje y el piercing, mejor, ¿no? No es una negativa rotunda, es una recomendación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Listo? Continuamos. Como les decía, menos dolor, menos alergia, no hay estudios que lo demuestren, ¿ya? Producción de SABI, sí, lo que les comenté, puede ser rash. Dices, no soy alérgico a nada, pero eres alérgico, pero como te urge ponerte la vacuna, dices, no soy alérgico a nada, y me haces todo el rash, te desmayas, hipotensión o shock. Ha habido casos de shock, ¿no? En el mío no, al menos en mi vacunatorio no, pero sí han venido que se han hecho bastante rash. Y bueno, no propia de cada persona. Esa es la condición propia de la persona. Si sabes que en realidad comer grasas te hace mal, ¿para qué las comes? Es simple. Si sabes que eres alérgico al pescado, ¿para qué la comes? Listo. Sigamos. El alcohol. Aunque no lo crean, eso lo hemos dicho hasta en medios de comunicación. En realidad, dentro del ranking de las preguntas más hechas durante un proceso de vacunación, la primera, la segunda y la tercera, en frecuencia, es el famoso alcohol. Entonces, ¿se puede tomar alcohol antes o después de vacunarse? En realidad, preferimos que no, ¿no? Preferimos que no. Lo recomendable, como dice, no son 15 días antes y 21 días después, más que todo por la sensación que puede causar. Recuerden que el alcohol, al igual que otras drogas, crean pues receptores de manera automática a nivel cerebral, y eso puede crear ansiedad y demás, al menos de los que son alcohólicos de por sí, ¿no? Y los efectos secundarios pueden aumentar, como los mareos, dolores de cabeza. Entonces tú no sabes en realidad si es el alcohol o es la vacuna, pero es más fácil echarle la culpa a la vacuna. Yo le dije, no, afecta la cantidad de anticuerpos que producirá contra el COVID. De todas maneras, la inmunidad afecta la inmunidad, ¿no? Aumenta, ¿ya? Y la mejor es, ¿no?, celebrarlo o abstenerse en su máxima protección. Ahora no recibimos esas consultas, ahora que estamos en mayores de 12 años, no las recibimos, pero cuando estábamos vacunando a los adultos mayores y a los adultos o a los adultos jóvenes, sí. Y eso se notaba porque los fines de semana, que se supone que tiene que venir la mayor cantidad de gente a vacunarse, disminuía grandemente los sábados en la noche y los domingos en la mañana. Entonces, despuntaba la cantidad de pacientes que llegaban los domingos a partir de las 4 o 5 de la tarde, y ahí nos dábamos cuenta del por qué. Cuando coincidían los vacunatorios con algún partido de Perú, también no venían a vacunarse porque supuestamente pues se iban a tomar para celebrar, ¿no? Igual para el día de Halloween o la fiesta criolla también no hubo tanta gente, no hubo tanta afluencia de gente, justamente por el hecho de que querían beber. Menos la gente es consciente, pero en verdad no debería de ser, ¿no? Tendrían que ser mucho más consecuentes con lo que hacen y con lo que dicen. Y durante, bueno, hay cosas que no hay que hacer durante. Mantener la calma, aunque no crean y suene trillado, es necesario mantener la calma. No hay de otra, porque recuerden que hay personas que tienen pues problemas de ansiedad. Tenemos casos de, por ejemplo, era bastante difícil, por ejemplo, con los niños con trastornos del neurodesarrollo y de conducta, ¿no? Niños con autismo, esquizofrenia, retraso mental leve, severo, los síndromes de Down con retraso moderado, severo. Es difícil convencerlos, ¿no? Es duro. Las personas que son bipolares también, en un momento están todas ecuánimes y en un momento les estalla en pleno estrés por el miedo a las agujas y demás. O personas que son simplemente no tienen la costumbre de vacunarse, ¿no? Y se sienten presionados y van con esa sensación de presión. Escuchar y atender al personal de enfermería, porque después, ¿no?, ya está la enfermera con su jeringa en la mano a punto de ponerlo y el paciente recién se acuerda. ¿Qué marca me está poniendo? Le preguntan a la enfermera.
¿Cuánto me está poniendo? ¿No? No escuchan. En serio la Pfizer, a ver, muéstrame el pomo. Entonces, entre que la enfermera está con su jeringa en la mano y la enfermera saca el pomito, lo saca, lo está poniendo a la temperatura, lo mira, que lo carga, no lo carga, pasa el tiempo, incomoda a los otros. Entonces, siempre hay que estar ahí perenne. Hay que escuchar bien. No, y responder preguntas del personal médico, porque el médico evaluador tiene que preguntar otra vez, justamente porque ocultan información o no la dan a entender. Inclusive con las gestantes, ha habido gestantes y más o menos pues 25, 30 semanas. Señora, su bebé se mueve, no se mueve, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Entonces ponemos inclusive, ¿no? Paciente gestante que refiere movimientos fetales. Ok, se firma todo, ¿no? Porque si no, después va a decir, no, me vacunaron y mi bebé murió o dejó de moverse, qué sé yo. Entonces siempre hay que estar respondiendo las preguntas. Y a veces no solamente a la misma persona, por más adolescentes que sea, yo en lo personal le pregunto al adolescente porque ya tiene que comenzar a ser consciente de sus enfermedades y lo que pasa en su cuerpo, y después reafirmar la información al papá, al cuidador, al tutor y demás. Y eso inclusive con los adultos mayores, porque a veces no recuerdan el nombre de las pastillas y el familiar acompañante lo tiene que decir, ¿no? Siempre hay que responder. Y no frotar la zona de inoculación, no se frota, solamente pones tu manito ahí hasta que coagule y pase, ¿no? Como les dije, ¿no? Ansiedad, fobias, pacientes neurológicos, pacientes psiquiátricos, trastornos del desarrollo, hay personas, por ejemplo, que son invidentes, hay que explicarles bien, hay personas que no saben hablar, hay que interpretar su cara. Ustedes que son estudiantes de medicina, a veces nos olvidamos de eso. Nosotros vamos a aprender cuando una persona nos miente, ¿ya? Pueden estar con su mascarilla y yo ya sé que el paciente me está maldiciendo por dentro, ¿no? Que en realidad está depresivo, que está triste, que está con rabia, que está con frustración, simplemente viéndole esta parte de los ojos para arriba. Entonces, cuando lleven el curso, por favor, de psiquiatría, no solo semiología, para cuando lleven el curso de psicología y psiquiatría, eso es lo que tienen que aprender, porque el paciente no lo va a decir todo, ¿ya? Y uno tiene que adaptarse. Recuerde que vamos a ser médicos. Nuestro objetivo es a veces sacar más información de lo que vemos, de lo que el paciente puede darle, o darle la confianza de que te cuente las cosas. Entonces, y también adaptarse a la situación. Por ejemplo, había una niña que tenía un trastorno y no quería vacunarse con todos, quería irse. Entonces le trajimos a varias enfermeras, a otras técnicas, varios médicos, y dijimos, ¿con quién quieres irte? Y señaló a la que mejor le cayó con ella. Y es una enfermera que estaba en la otra cola, pero la tuvimos que traer para que se deje vacunar con ella, la llevamos en otro ambiente, solo con su papá o con su mamá, ¿no? Hay otros que tenían miedo y todos nos poníamos ahí, sí puedes, y animar al resto, ¿no? Y todas las personas que estaban alrededor, sí, todos aplaudían, le daban porras y demás, y llorando, aguantando, le ponían la vacuna al niño, yes, se vacunó y todo, bravo, se vacunó, y eso como que le dio ánimo al niño, ¿no? O sea, se sintió bien, y cuando regresó para su segunda dosis ya fue otro el cuento, ¿ya? Entonces hay que verificar, ¿no? Sepan cómo tratar a un niño con síndrome de Down, sepan cómo tratar a una persona bipolar o a una persona esquizofrénica, porque le tienes que dar confianza, le tienes que dar libertad de elección, ¿no? De no sentirse presionada, de ser comprensivo. A veces solamente necesita escuchar o simplemente que le pongas la mano en el hombro y decirle todo va a estar bien, ¿ya? Eso tienen que aprender. Sería genial en la realidad que los estudiantes de medicina vayan a los vacunatorios y hagan ese trabajo, porque en realidad es bastante bonito. Muy aparte que cuando recibimos también enfermedades raras, hemos visto de todo. He llegado a ver Turner, creo que me tocó una vez, y a otros doctores les ha tocado ver Marfan, Whipple, hemos visto también varias enfermedades raras, ahorita no recuerdo todos los nombres sabidos y por haber, pero hemos visto muchos, era bastante común. Entonces es una bonita experiencia, deberían ir de voluntarios, ¿verdad? Recomendación. Escuchar y atender a personas de enfermería, no tipo de vacunas, dosis, procedimiento, ¿ya? Alergias, enfermedades y medicamentos que tienen que preguntar el personal médico, no hay que mentirle, ¿ya? ¿Qué no hacer después? A ver, ¿qué no hacer después? Irse rápido.
Aunque no quiera la gente, es pero apurada. Tengo que estar pasando ahí con micrófono diciendo, por favor, quédense de 15 a 20 minutos. Si salen antes de tiempo, corre por su cuenta, no nos hacemos responsables, con voz así entre chiste y sarcasmo, ¿no? Para que no lo notan de que en realidad es algo real. Efectos secundarios, hay que estar atentos a los efectos secundarios. ¿Qué cosas comer o consumir, en realidad? Y si se puede hacer esfuerzo físico intenso o no. Espera los 20 minutos, supuestamente los 20 minutos es para todo lo que son las reacciones adversas a la vacuna o los síntomas que pueden aparecer. Saber los efectos secundarios, los comunes y los más raros, hemos visto recontra raros, aparte de los más comunes. El consumo, sí, pues como hablamos, no el alcohol, pero también los cigarrillos. Y el trabajo físico, ejercicios con pesas o cargar peso. Sí he visto textos de Europa que inclusive dicen que no tiene por qué disminuir el esfuerzo físico, ¿no? Leve al menos, pero no muy pesado. Depende de la naturaleza de cada uno, ¿no? Entonces, en los 20 minutos, en lo general, manifestaciones de SAVI, de efectos secundarios a la aplicación de las vacunas, no he visto así en 15, 20 minutos, no los he visto. Más han sido cuestiones netamente emocionales. No he visto así que le hemos puesto y se hayan ronchado, no. De pacientes que han venido los días siguientes, sí, que a la hora, que a la media hora, que al día siguiente, ¿no? Pero hay que preguntar mucho porque a veces es lo que uno come. Come algo mal estado y se enronchó y no es por la vacuna, sino simplemente por la comida. Hay que saber diferenciar, hay que ser muy perspicaces en lo que uno pregunta. Los comunes sí son dolor, fiebre, malestar, otros les da sueño, adormecimiento. Por ejemplo, a mí como personal de salud me han puesto primero la Sinopharm, ¿no? Como a todos sus maestros y demás, nos han puesto la Sinopharm. La primera que me pusieron Sinopharm me dio sueño. La segunda me dio un poco de dolor al cuello que pasó la media hora y se quedó un poco de pesadez. Pero comparándolo con otras vacunas que recibimos eventualmente, y supongo que también ustedes lo están recibiendo, a ver, personal de salud como paréntesis, ¿qué vacunas recibimos? A ver si alguien quiere prender su micrófono y me dice, ¿qué vacunas el personal de salud, o en este caso estudiantes de medicina, tiene que tener sí o sí, al menos cuando comenzamos a entrar a hospitales? ¿Alguien que quiera hablar? Por favor. Fiebre amarilla, hepatitis, difteria, tétano. ¿Ya? ¿Qué más? Has nombrado las importantes, hay algunas cuantas más. ¿Alguien más por ahí? Ok, en realidad te faltó, por ejemplo, influenza, ¿ya? Y neumococo. Pero sí, lo demás que has dicho, sí, están todas correctas. Y en verdad, por favor, aunque la universidad no los mande, acérquense a la posta más cercana, con su carnet, qué sé yo, hay enfermeras que sí entienden. Por favor, soy estudiante de medicina, me puedo ir poniendo las vacunas correspondientes, porque normalmente cuando hacemos internado, al menos cuando a mí me hicieron, cuando fui al internado en el... ¿eh? Dime. Una consulta. ¿Después de qué tiempo de lo que se ha colocado la vacuna de COVID vale colocarse la de fiebre amarilla? Normalmente lo que he escuchado de las enfermeras de inmunizaciones, inclusive en las reuniones del MINSA, es que mínimo son 15 días. ¿Ya? 15 días, aún yo prefería dejarlo un poquitito más, ¿no? A menos de que en realidad tengas que viajar a la selva, más que todo fiebre amarilla es 15 días, una semana antes de viajar que se tiene que colocar. Entonces hay que cuadrar bien las cosas. Hay que cuadrar bien el tiempo. Ya, gracias. Ok. Entonces, normalmente la hepatitis nos colocan cuando somos estudiantes, la hepatitis B, pero cuando regresamos al internado, bueno, al menos a mí me dosaron los anticuerpos de hepatitis que estaban muy bajos y es por eso que volví a vacunarme. Y en lo que va del tiempo, no sé cuántas veces me he vacunado de hepatitis en lo que voy ya de egresada. Y en realidad comparándola con otras vacunas, la de hepatitis, al menos para mí, es la más pesada, la que me tiene todo el brazo pesado. Inclusive hemos recibido, por ejemplo, hepatitis en un lado, y en el otro brazo, el mismo día, influenza y tétano me parece, o influenza o SPR me han colocado también. Entonces ya estamos, el personal de salud en realidad está acostumbrado a las vacunas y esta de acá no. Ayer me colocaron mi tercera dosis de Pfizer y al inicio no me dolió porque la técnica era
Buenaza. Depende también, por favor, depende mucho de la técnica de inoculación por parte del personal de enfermería. A veces están tan cansados que a veces ya les falla el pulso o ponen por poner, no tienen las ganas suficientes, hay que reconocerlo, ¿no? Y ponen mal, les hace doler a algunos. ¿Ya? Al menos a mí no me dolió, fue un leve ardor. Y hoy día, ayer en la noche, recién para dormir, recién sentí como que un dolor en el brazo y preferí no dormirme de este lado, sino del otro. Y hoy día en la mañana, sí, cuando lo tocaba, sentía dolor. Ahorita lo toco y no hay mucho, ¿ya? Pero a mí me ha dado una aburrimiento, es más aburrición, un aburrimiento tal que no estaba pesada, no quería hacer las cosas y me comenzó a querer dar sueño. Casi no doy la charla, mentira. Pero ha habido colegas que sí les ha caído mal, que les ha dado fiebre, que les ha dado tos. Entonces, como ustedes le van a preguntar, oye, ¿qué sentiste cuando te vacunaron? Es preferible a veces, es mejor no exagerar las cosas o no decirle todo a veces, porque el paciente se psicosea, el familiar se psicosea y ya van con miedo a la vacuna. No, normal, o sea, las cosas que yo pongo a todas las personas, a mí me vacunan a cada rato, vacuna más, sí, dolor, me duele un poquito de sueño, pero de ahí pasa, ¿no? Es darle también confianza. A fin y a cabo no le estás mintiendo del todo, ¿no? Ok. Con el alcohol y cigarrillo, bueno, hemos hablado, ¿no? Porque es una alteración del sensorio, de los síntomas y demás. Y del trabajo hacer o no hacer ya depende de cada persona. Una cosa es que te pongas el esto y eres un albañil que vas a estar cargando, o en la selva están ahí la mototaxi que hace este movimiento, ¿ya? O eres un talador, eres un agricultor, obviamente, pues de que hay una predisposición a hacer trabajo físico. Algunos ni lo sienten, otros sí les va a doler y les va a generar dolor y les puede agarrotar los brazos, ¿ya? Pero ese depende. Puedes correr, sí, puedes bailar, sí, no va a haber ningún problema con el esfuerzo físico. Inclusive otros dicen que sí hay que forzar a hacer un poco de esfuerzo físico, pero eso depende de cada persona. Si le dice mejor, señor, no, o sea, para que no se altere, señor, le trata de descansar hoy día, no haga mucho esfuerzo, no cargue cosas, no esté lavando ropa y demás. Para eso se supone que se tiene que preguntar a la persona, ¿no? Y ya como médicos sabemos también los posibles cambios o procesos que lleva un cuerpo de acuerdo a la labor, el oficio que cada uno tiene. También eso tienen que aprender. Eso se aprende en la práctica. Ok. ¿Qué hacer después? ¿Cómo manejar el dolor? Lo principal. ¿Cómo manejar una reacción alérgica? Y qué tan necesario es el descanso. El dolor hemos indicado, bueno, en la reacción alérgica sí, antihistamínicos o consulta con inmunología, sobre todo los que hacen un super rash, ¿ya? O los ESAVIS intensos, hay unos que les salen unas cuantas ronchitas. Hay personas que indican que se me ha inflamado, qué sé yo, pero es mejor que vayan a consulta, no meter la pata, por favor. Y los analgésicos sí, por lo general consideramos pues paracetamol, ¿no? Si es mucho el dolor, 2 paracetamoles, condicional a dolor. O una tableta cada 6 horas, porque uno evalúa al paciente, ¿no? Como dicen, a la ectoscopía, al ojo. Esta persona nerviosa, tenga dolor, tómese cada 6 horas, ¿no? No esté haciendo esfuerzo y demás. Mucho la persona. Compresas frías, sí, porque a veces sienten que la parte inoculada está caliente, compresas frías o heladas. Recuerden que puede producir un proceso inflamatorio y el hielo es lo mejor que puede pasar en realidad. ¿Ya? No frotar o rascar. Ahí sí he visto casos, no, me lo rasqué y me salió todo, se aumentó el dolor y demás. ¿Ya? Y bueno, para el descanso, ¿no? Que es reposo, bastante hidratación tal vez, para calmar un poco la ansiedad y demás. O si tienes un trabajo intenso, mejor descansar. Por ejemplo, tengo personal de mantenimiento y vigilancia dentro de mi establecimiento y, por ejemplo, he preferido que ayer se vacune el que no tiene estos 2 días de chamba conmigo para que si es que presenta algún síntoma pueda tener un descanso necesario y no venir mal. Y mañana se va a ir a vacunar el otro porque sale de guardia del turno, va, se vacuna y va a estar tranquilo en su casa 2, 3 días hasta que le vuelva a tocar venir a trabajar conmigo. ¿Ya? Por eso que yo también preferí vacunarme ayer. Si es que presentaba algún síntoma de todo lo que me habían dicho que iba a pasarme con la Pfizer, no iba a poder trabajar, tal vez trabajar si era de un día para otro. Entonces, hay que tomar ciertas precauciones. Bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas. En realidad, no es una exposición
tan larga y tan extensa, porque en realidad es algo pequeño, sucinto y ya de bastante conocimiento común. Acá hay una pregunta de Carlos, dice, buenas tardes. ¿En qué tiempo después de vacunar puedo realizarme el examen de anticuerpos neutralizantes y qué significado tiene clínico? Su concentración de cortos es bajo. Eso dependiendo, porque ha habido muchas empresas y laboratorios, y eso lo advirtió el Ministerio de Salud. Los dos únicos que pueden hacer los anticuerpos neutralizantes era el INS y me parece que la Naval, porque tenía un acuerdo con una entidad de Estados Unidos. El resto de laboratorios es mentira. ¿Ya? Detectan uno de los anticuerpos, no me acuerdo cuál, pero no los neutralizantes de por sí, no los anticuerpos propios de la vacuna. Ya, ojo con eso. Me parece que lo pueden hacer a los 15 días o 21 días de preferencia, ¿no? Que es lo que es más recomendable, ¿no? Eso se relaciona mucho cuando nos preguntan después de cuánto tiempo, hasta cuánto me dura y en cuánto tiempo funciona el sistema. O sea, en realidad en un cuerpo, entre comillas, bueno, debe ser en 21 días de preferencia. Y eso también nos ha pasado con pacientes que han hecho sus reclamos, no, que no me pusieron la dosis completa, no, que me pusieron agua y no me pusieron la vacuna, que se chorró. Hemos tenido casos, ¿ya? Más que todo eran percepciones más que otra cosa. Y se les ha explicado, ¿no? Que era mejor esperar hasta 21 días, siempre buscar el límite, ¿no? 21 días o 15 días y mandar sus exámenes, sus muestras al INS para que en verdad vea y esté convencido de que en realidad tiene la mínima cantidad de anticuerpos que necesita. Porque también varía de persona a persona. Hay un mínimo, no me acuerdo el porcentaje específico, pero es de preferencia en la segunda dosis es la que se nota la mayor cantidad de anticuerpos. No es en la primera, ¿no? La primera entre creo que va solamente un 30%, es por eso que todavía hay gente que se contagia y puede hacer cuadros graves en la primera dosis, ¿no? A que se haga en la segunda dosis, ¿no? Hay que ser bien piñas en realidad que con 2 dosis después te enfermes y hagas 4 graves o si ya son cosas propias de cada organismo. ¿Alguna pregunta más? Pueden prender sus micrófonos si desean. Hay otra pregunta. ¿Se puede vacunar? ¿Se puede donar sangre? De preferencia no, porque recuerda que has donado sangre, has estado en un proceso de estrés, el cuerpo tiene que volver a compensar. No es una gran pérdida, recuerden, no es una gran pérdida. Además, hay que tener un mínimo de hemoglobina para poder donar sangre. Pero de preferencia, para no confundir síntomas y demás, que pase sus 15 días, sus 21 días, ¿no? De preferencia, para que no haya sensaciones de dolor, ni de que me enfermé o que mis defensas están bajas. Al menos personal de salud lo entendemos, normal. Pero las personas de afuera no. Y se lo van a preguntar a ustedes. Ay, ¿me puedo poner? No. ¿Qué pasa estos 15 días, tus 21 días? ¿No? Que tu cuerpo se recupere, recompense la hemoglobina que has donado, el hematocrito y todo lo demás. Y ahí vacúnate, compadre. Y además, como has renovado la sangre, ¿no? Porque eso ¿no? Como has renovado la sangre, la vacuna va a entrar y va a estar pero en perfectas condiciones porque es una sangre nueva. Entonces, ahí te hacen caso y van a ir obedientes a vacunarse. ¿Pregunta más? Dime. Cuando me fui a vacunar, el personal de salud encargado de dar la charla esta de cuando se espera, antes de poder salir, nos indicó que debíamos evitar o no comer pescados y mariscos porque esto disminuía la efectividad de la vacuna. ¿Es esto cierto o solo es un mito que se ha propagado? ¿Existe alguna relación? En realidad es entre un mito, pero también hay que ver que es relacionado con tu propio cuerpo, ¿ya? Recuerda que, ¿de qué modo, por ejemplo, comes los pescados y los mariscos? En un ceviche. ¿El ceviche qué contiene? Ají. Hay personas que están acostumbradas al ají y a los condimentos, ¿ya? Que no ni se ponen rojos ni nada. Pero hay personas que comen un poco de ají porque no están acostumbrados y ya se ponen rojos, sudosos y demás, ¿ya? ¿Por qué? Porque estás haciendo una reacción inflamatoria en el cuerpo. Entonces, en realidad no está escrito que no puedes comerlo. No está escrito. Si hay personal de salud y en mi propio vacunatorio lo han hecho, ¿ya? Y me lo vuelven a preguntar después cuando yo paso ahí paseando con los pacientes,
Y le digo, cuando tú comes ají, pescado, mariscos, te pones rojo, esto. No, no, doctora, normal, puedes comer, pero tal vez que no sea muy picante, ¿no? Se les dice. Ah, ok. Más que todo por el efecto que da la comida, no necesariamente. Ahora, si eres alérgico al pescado, a los mariscos, no los comas. No hay de otra, ¿no? O sea, no está escrito, no está ahí, pues, no está normal. Pero como los pacientes, pues, se psicosean, y si con eso van a estar tranquilos, que no lo coman. Coman. ¿Alguna cosa más? ¿Qué otra cosa más? ¿Otra más? ¿Qué dice? Después de la vacuna COVID, ¿es peligroso que se visite un personal, amigos y familiares? En realidad no. O sea, como yo le decía a un colega ayer, ¿no? Ayer un colega mío estaba en el vacunatorio de coordinador y me llama pues una noche, doctora, ¿qué se sale? Porque es mi cumpleaños y mi familia va a hacer una reunión. Yo le digo, o sea, en tono de broma, ¿no? Pero como que llamándole la atención. Uno, están prohibidas las reuniones familiares. Entonces hay que predicar con el ejemplo. Ya. Entonces, ¿no es peligroso ir después que te vacunen? No, no es peligroso. Más bien tú corres el riesgo de contagiarte si esa persona en realidad, a la familia que tú visitas, está contagiada o está en proceso de contagio. Entonces, por eso decíamos, entre la primera y la segunda dosis evita salir, reuniones o exponerte a lugares cerrados, compromisos y demás, porque no es pues que tú estés en un cuarto, en una sala grande de recepciones de 10 por 10, que máximo tienen que haber máximo 10 personas por metro cuadrado, la distancia de 1 metro, ¿ya? ¿Cuántas están ahí? 30, 40, 50 personas. Y no es que sigan con su mascarilla, se la sacan. No es que haya un gran aspirador de ambiente, a las justas ya abren las ventanas y no las abren para que la bulla no salga y no los ampalle. Entonces, son conductas de riesgo que uno tiene que medir, pues, o sea, si estás yendo porque tu abuelita está mal, tu tío está mal, y qué sé yo, bueno, ir, pero mascarilla puesta, o sea, hay un riesgo de contagio entre que ellos te contagien a ti y que tal vez tú no sabes, ¿no? Te has vacunado, pero ya te has contagiado 2 días antes, simplemente que no estás haciendo síntomas, pero ya estás contagiando a pesar de la vacuna. Recuerda que la vacuna no evita el contagio, o no evita que contagies. Ojo con eso, ¿no? Hay que saber explicar eso. Ok. Stephanie, muy bien. ¿Alguna otra inquietud por ahí? ¿Algo que les ha pasado en la vacunación? Supongo que ya todos han estado vacunados, ¿han observado algo? ¿Qué preguntas más extrañas le habrán hecho a su familia o amigos? ¿O qué han observado de mal? Doctora, buenas tardes. Sí, bueno, acá en Pucallpa se inició la vacunación en los menores de edad de 12 a 17, ayer, ¿no? Ayer y hoy día. Y ayer bueno, yo fui a un centro de vacunación para poder llevar a mi hermanita y algunos amigos más menores, y había una niñita que no se quería poner la vacuna. Tenía 14 años y bueno, el personal de salud era un poco tosco, ¿no? Porque le dijo, no, ya si no te pones la vacuna, entonces rompo tu permiso, algo así, ¿no? Y la niñita lloraba y no se quería vacunar, y le decían que estaba retrasando al resto, que ya que regrese otro día, ¿no? Y más le hacían llorar, ¿no? Y no sé en qué momento, pues, después de media hora, creo que estar sentada ahí, recién accedió a vacunarse, ¿no? Aparte también había, en el mismo centro de vacunación había un ancianito de 55 habrá sido, pero bien, o sea, bien parado, caminando, vendiendo papa rellena, me acuerdo. Y el señor decía, no les decía a los que se estaban vacunando, los jóvenes no se deben vacunar porque la vacuna les hace estériles, ¿no? Y yo ya me he puesto mis 2 primeras vacunas y ya no me voy a poner la tercera porque me voy a morir.
Y yo tengo familiares en España, en Italia, así decía, que tenía otros familiares en otros países y que le habían comunicado eso de ahí, ¿no? Que a los jóvenes les va a hacer estériles y que a los ancianos les va a matar, ¿no? Y había gente pues que se retiraba, ¿no? Otros que se quedaban ahí. Y bueno, eso es lo que yo he observado, ¿no? La experiencia que he observado yo ayer, doctora. Y quería compartirlo. Gracias. En realidad hay mucha desinformación, ya, y se habrán dado cuenta ustedes, pues, de que no sabemos por qué, no sabemos por qué, pero la gente prefiere hacer caso a esa mala información, a los fake news, ¿ya? Más de lo que pueda decir el personal de salud, más de lo que podamos decir. Entonces, ninguna obviamente de las cosas que le dijeron al señor de 55 años, que todavía no es adulto mayor, son verdad, ya. Dos, porque es desconocimiento. Ahora, la niña de 14 años, no sé si habrá ido con un familiar o habrá ido sola. En realidad, un poco más de tino por parte del personal de salud, porque como les dije, tienes que convencer a la persona de hacerlo, y como ya tienen 14 años, tiene que tener voluntad. El detalle es, a lo que voy también, y no es excusa por si acaso, es que recuerden que, por ejemplo, por AstraZeneca tienen que ser 10 personas para cada botellita. Creo que 5. ¿10? 5, creo que sí, 10. Por Pfizer me parece que somos 6. Tienen que ser 6. Y por Sinopharm son 5. Ya. Entonces, cuando se sale uno de la fila, ¿ya? Cuando se sale uno de la fila, obviamente te malogra todo el esquema porque tienes que jalar a otra persona para completar, y se atrasa obviamente porque tiene que hacer las firmas. Y si hay un mundo de gente que está ahí que reclama al unísono, me ha pasado, ya, la gente no entiende de por sí. No entiende. ¿Por qué se demoran, señora? Es que familiar, el señor no es su familiar. Pero eso deberían haberlo. O sea, recuerden que las personas están eufóricas, ansiosas, no tienen que tener la paciencia y el tino. Y es por eso que hay muchos reclamos, y eso me ha pasado con los médicos evaluadores con los que acompaño, que respondieron mal o no respondieron mal, y en realidad el paciente va a exagerar siempre. Recuerden, no solamente en vacunación, sino cuando estén en práctica clínica, en el internado, serums y demás, siempre el paciente va a querer buscar culpables y no reconocer que fue su error. Todo lo va a exagerar. Ya. Y lamentablemente no tenemos ya un entrenamiento de, ¿cómo se llama?, cómo actuar en momentos de crisis, ansiedad o bajo presión. Así que si pueden buscarse un coach, un psicólogo, un psiquiatra, que les pueda dar ese coach a ustedes, háganlo, por favor, apunten ahí. ¿Por qué? Porque choca con la formación de cada uno, choca con el carácter de cada uno, y yo le he aprendido de experiencia propia, porque un montón de veces por mi ímpetu y todo lo demás, yo me he chocado contra la pared y bien feo. Y admitir un error es lo más difícil que nos puede pasar. Ya. Entonces hubo un paciente sí que exageró las cosas, y era un médico contra un médico evaluador que ya tenía aparentemente antecedentes de que chocaba con los pacientes o se iban de pico en pico. Entonces dije, la voy a arreglar, o sea, lo peor que puedes hacer como líder de una ocupación en un momento así es, delante del paciente que está todo exasperado, llamarle la atención a la otra persona para que el paciente vea que ellos tienen la razón. Nunca se hace eso. Experiencia personal. Y es que sí, señor, comprende usted, disculpe usted. Muchas gracias por darme esa información. Yo como responsable voy a tener que usar la información que usted me ha dado, porque tengo que evaluar a mis médicos el día de hoy al terminar la jornada. Voy a tratar de que esto sea para mejorar el servicio con las otras personas. Disculpe usted, ¿en qué le puedo ayudar? Siéntese, por favor, tráiganle algo, tráiganle agüita, ¿en qué le puedo? O sea, tratar de reconfortar a la persona, entre comillas, para que se le baje, escuchar todo lo que tenga que decir, porque el paciente busca que se le escuche, que se le mire con los ojos, te estoy creyendo todo lo que tú me dices, y se calma, solito. Lo dejas ahí, disculpe señor, un ratito, ahorita vengo, no se preocupe, se calma y solito se va. Y al médico, porque así proteges también a tu personal. Voy después, oye, ¿qué pasó? No, doctora, eso, tienes razón, el señor se nota que está exagerando. Y eso te da la experiencia, y lo que yo les decía, en psicología y psiquiatría tienen que preguntar de cómo tratar con personas así. No es bueno irse de boca a boca. Ya le digo, pero es que también, a modo de corregir, no te lances, respira
profundo, aguántate, pon tus ojitos de sonrisa, ¿no? Porque no nos ven la cara por la mascarilla. Y si no lo puedes manejar, me llamas y yo veo cómo hacerlo porque es mi que soy la responsable y yo me enfrento al paciente y tú atrás. Ya, doctora, sí. Pero eso sí le digo, para la próxima, cambia el tono. No le digo que lo estés haciendo, pero si en verdad, hazte una autoevaluación. Si ves que tu voz no es la más adecuada, cambia, pues. No respondas a la mala. Espera. Fíjate. Mira bien a la persona en qué estado está. Recuerden que un fosforito, un solo fósforo, puede producir un incendio de todo un bosque. ¿No? Eso es lo que pasa, eso es lo que falta. Entonces, a causa de esas cosas que están viendo ustedes a nivel de los vacunatorios, acompañando familiares o como estudiantes de medicina, tal vez alguno esté haciendo algún estudio por ahí, ¿ya? Ir aprendiendo esas cosas. No deberíamos comportarnos así. Por más que estemos estresados y demás, no es una excusa. Recuerden que el paciente nunca, 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 nunca va a entender las cosas que pasamos entre nosotros. Ustedes van a ver en el internado todo tipo de desfogue de frustración que el personal médico siente cuando un paciente se le muere, cuando se le complica, tanto esfuerzo y el último nada, ya. Esas escenas de bronca que yo las he visto en mis docentes, de tirar los instrumentos al piso, de patear el basurero, de gritar, romper ropa quirúrgica y un montón de cosas hasta el trauma shock y demás, lo vemos nosotros. El paciente de afuera piensa que somos de hielo, que no sabemos nada, que somos unos matasanos, que no entendemos el dolor de la persona, pero no saben lo que hay detrás. Entonces hay que aprender a manejar ese tipo de sensaciones y emociones. Hay cosas que debemos aprender solos, no siempre se nos enseña. ¿Alguna inquietud más por ahí? Una pregunta en el chat. A ver. Lo que se recomienda es recibir las dos dosis de una misma marca. ¿Y qué pasa cuando una persona recibe las dos dosis de marcas distintas? Primero, la primera pregunta es, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque se supone que en el carnet aparece el lote y se verifica en realidad que recibas la misma. Ha habido personas que han querido hacer la jugada de recibir Sinopharm y después se metieron a buscar una excusa para la Pfizer. Ya. En realidad, no es que pase nada. Todavía no salen estudios de esas personas, porque deben estar probándolo en un grupo de personas, que reciben, por ejemplo, la primera dosis de Sinopharm y la segunda de Pfizer, ¿no? La primera de Moderna y la tercera de, no sé, pues de AstraZeneca. Debe haber ahí un proceso. Te mentiría decirte qué es lo que pasa exactamente, ¿ya? Es algo nuevo, así que lo van a tener que probar. Está en estudios así como que después dijeron que después de 2 Sinopharm hay que ponerle una AstraZeneca o una Pfizer en base a estudios. O los que han tenido Pfizer, por la misma Pfizer, no recibir una dosis más de Pfizer. No te sabría decir exactamente porque todo es nuevo. Habría que buscarle el porqué. Ahora, eso ha pasado, por ejemplo, con la gente que se ha vacunado en el exterior. Se supone que tú se han vacunado en el exterior una dosis, la de Johnson, o ha habido gente que se ha puesto una de Pfizer y viene acá. Nos ha puesto la Johnson y no han registrado su vacuna en la página de extranjeros, veteranos vacunados en el extranjero. Y vienen aquí todos happy, bonitos, y por rango de edad van y le ponen otra vacuna y compren sus 2 dosis de vacuna. Entonces, también recuerden que hay la idea de las personas de tener que, ¿cómo se llama? Que cuanto más vacunados, más protección. No siempre es así. No siempre es así. Así que hay que esperar que dicen los estudios Luz para saber y responder mejor a la pregunta que te has hecho, ¿no? Sería una buena pregunta para hacerle a los del INS, por ejemplo, ¿no? A la área de inmunología. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O quedamos ahí? Ustedes dirán.
Bien. De no haber más preguntas, agradecemos a la doctora Sumac Rojas por su excelente ponencia y a la presencia también de los participantes. Asimismo, les recordamos que las actividades continúan a las 7:30 y muchas gracias y buenas noches. Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. Muchas gracias por su presencia. Gracias a los chicos que siempre me buscan para dar una que otra ponencia. Cuando quieran, siempre estamos para poder apoyarnos y con la poca experiencia que uno pueda tener. Así que sé que son bastante curiosos, así que aprovechen este tiempo no solamente de acompañar, de observar, sino de hacer sus estudios y las cosas que le he dicho ya, porque yo veo que a veces hay cosas que nos enseñan como teoría, pero uno los aprende solos o por observación. Pero nos falta eso. Como médicos tenemos que tener siempre el don de escucha, ¿no? El prestar atención y descifrar las cosas que el paciente no te va a decir. Eso es bastante, bastante, bastante importante. Así que nos vemos en alguna otra ocasión, en otro momento para cuando quieran. Ha sido un gusto verlos, chicos. Saludos, cuídense mucho, por favor. Siempre respeten las medidas de seguridad, prediquen con el ejemplo, ¿ya? Al menos todavía no sale por noticias el hecho de que hayan encontrado estudiantes de medicina en reuniones públicas o de aglomeración grande. Felizmente aún no. De colegas sí, pues, ¿qué se puede hacer? Nos vemos, hasta luego, cuídense.